Hola a todos y a todas, yo soy Sandro Alcántar y soy docente de física del CPU y hoy vamos a resolver el problema 2 de la guía 6 que se corresponde con el tema trabajo y energía. El problema 2 dice, tres remolcadores llevan un barco hacia su dársena, tirando cada uno con una fuerza constante de 3 por 10 a la 5 newton, en un recorrido de 500 metros, como se indica en la figura. Si la fuerza de rozamiento que ejerce el agua sobre el barco es de 10 a la 5 newton, determinar a. La resultante de las fuerzas que actúan sobre el barco. B. El trabajo que realiza la fuerza resultante. C. El trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan. Y D. La suma de los trabajos calculados en C y comparar con el resultado del inciso B. Como hemos hecho en problemas anteriores, lo primero que hacemos es hacer un esquema de la situación, que en este caso el ejercicio ya viene con un dibujo, al cual asignamos un sistema de referencia, que en este caso va a ser X e Y, porque tenemos un conjunto de fuerzas que no están contenidas en una sola dirección. No están ni en X ni en Y, sino que hay algunas como R1 y R3 que van a tener una componente X y una componente en Y. Hay dos fuerzas más que no aparecen, que no están dibujadas en el esquema, que sería la fuerza peso y la fuerza empuje que contrarresta el peso del barco, que es la que hace que el barco flote y no se hunda, y que al ser perpendiculares a la dirección del movimiento, que es en la dirección de las X positiva, el trabajo va a ser cero. Estas fuerzas, imagínense que serían un vector hacia adentro de la pantalla, perpendicular a la pantalla, la fuerza peso, y un vector perpendicular a la pantalla, pero saliendo de la misma hacia ustedes, la fuerza empuje. Lo primero que pide el ejercicio es la resultante de las fuerzas que actúan sobre el barco. Para sumar todas estas fuerzas, ya vimos en guías anteriores que tenemos que descomponer. Si vemos R1, vemos que se puede ver que al formar un ángulo de 37 grados con la horizontal, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Lo mismo para la fuerza R3, va a tener una componente en X y una componente en Y. La fuerza R2 está sobre el eje X y la fuerza de rozamiento también, pero en el sentido de las X negativas. Como vieron, para calcular la resultante en X, lo que hay que hacer es sumar todo lo que esté en X. O sea, R1 por el coseno de 37 sería la componente X de la fuerza R1. R2 es toda componente X, no tiene componente en Y, así que directamente sumo R2. Y R3 por el coseno de 37 es la componente X de la fuerza R3. Y además debemos restar la fuerza de rozamiento que apunta en el sentido negativo de las X. De ahí encontramos que la resultante en X es 6,8 por 10 a la 5 newton, reemplazando los valores de la fuerza. Hacemos lo mismo para obtener la resultante en Y y por una cuestión de simetría y de igualdad entre la fuerza R1 y R3 y los ángulos, nos da que la resultante en Y es 0 newton. Por lo tanto, la resultante neta es 6,8 por 10 a la 5 newton y apunta hacia la derecha, o sea, en el sentido de las X positivas. Otra cosa que pregunta el ejercicio es el trabajo que realiza la fuerza resultante. Una vez que obtenemos la fuerza resultante, que ya encontramos cuánto era el valor, lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo que realiza esta fuerza. Como vieron en la clase teórica, el trabajo de una fuerza lo podemos calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza y el vector desplazamiento. En este caso sería el módulo de la fuerza sería R, el módulo del vector desplazamiento sería delta X y el coseno de tita, en este caso tita sería 0 grados porque el ángulo que forma el vector R, el vector resultante, y la dirección del movimiento es 0 grados, porque están en la misma dirección y tienen el mismo sentido.
Reemplazando valores encontramos que el trabajo de la resultante es 3,4 por 10 a la 8 joules. El inciso C pide el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan, o sea, calcular el trabajo de la fuerza R1, el trabajo que realiza la fuerza R2, el trabajo que realiza R3 y el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Empecemos por la fuerza R1. Como hicimos en el inciso anterior, necesitamos el módulo de la fuerza R1, el módulo del desplazamiento, que es el mismo que en el caso anterior, y necesitamos el ángulo que forma el vector R1 y el vector desplazamiento. Si vemos en la figura, el vector R1 apunta hacia acá y el vector desplazamiento apunta hacia acá. El ángulo que forman es de 37 grados. Por eso hacemos por el coseno de 37 y reemplazando valores encontramos que el trabajo de la fuerza R1 es 1,2 por 10 a la 8 joules. Lo mismo podemos hacer para calcular el trabajo de la fuerza R2. Vemos que la fuerza R2 apunta en la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que vamos a usar es 0 grados, que es el que forma el vector R2 y el vector desplazamiento. Reemplazando los valores, obtenemos que el trabajo de la fuerza R2 es 1,5 por 10 a la 8 joules. Para la fuerza R3 hacemos exactamente lo mismo, teniendo en cuenta, revisando el ángulo que forma el vector R3 con el desplazamiento, que al igual que en el caso de R1, forma un ángulo de 37 grados. Reemplazando valores, o sea, el módulo de la fuerza R3 es 3 por 10 a la 5 newton, el módulo del vector desplazamiento es 500 metros y el ángulo que forma el vector R3 y el vector desplazamiento es 37 grados, lo que nos da un trabajo de 1,2 por 10 a la 8 joules. Por último, calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y vemos que la fuerza de rozamiento apunta en el sentido de las X negativas, mientras que el vector desplazamiento es en el sentido de las X positivas. Por lo tanto, el ángulo que forma el vector fuerza y el vector desplazamiento es de 180 grados. Realizamos los cálculos teniendo en cuenta que el módulo de la fuerza de rozamiento es 10 a la 5 newton, el desplazamiento es 500 metros y eso nos da como resultado un trabajo de menos 5 por 10 a la 7 joules. Por lo que el trabajo de cada una de las fuerzas sería trabajo de la fuerza R1, 1,2 por 10 a la 8 joules, trabajo de la fuerza R2, 1,5 por 10 a la 8, R3, 1,2 por 10 a la 8, y el de la fuerza de rozamiento es negativo porque es el coseno del ángulo mayor a 90 grados y es menos 5 por 10 a la 7 joules. Por último, el ejercicio pide la suma de los trabajos calculados en C y comparar con el resultado del inciso B. Si hacemos la sumatoria de los trabajos, este simbolito significa sumatoria, de lo que está a la derecha, o sea, de los trabajos, nos da que el resultado es 3,4 por 10 a la 8 joules. Si lo comparamos con lo que obtuvimos en el inciso B, nos da exactamente el mismo valor. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo calcular la resultante de todas las fuerzas y a esa resultante calcular el trabajo, que sería el resultado que obtuvimos en B, que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y después sumar todos esos trabajos. Es exactamente lo mismo. Esto es muy importante y se van a dar cuenta más adelante cuando vean los teoremas de conservación de la energía. Bueno, espero que se haya entendido el ejercicio. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar al foro de ejercicios, a este link. Y nada, nos vemos en la próxima resolución de ejercicio.